Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento a ti, a Leonardo, a los organizadores de OpenStreetMap. Les debo de confesar que soy un primíparo, un recién llegado a esta técnica, y dos, cuando Leonardo y tú nos comentaron un poco sobre la profundidad y la utilidad de esta herramienta, la decidimos, digamos, ligarla a dos proyectos de investigación que estamos realizando. Esos dos proyectos de investigación los estamos realizando pues, con los jóvenes del Semillero de Investigación, Daire, que está también Esteban, está los muchachos que ustedes ven con los chalecos. En este sentido, desde hace cerca de 6 meses iniciamos dos investigaciones, uno que se llama Semillero, y en el Semillero desarrollan los estudiantes unos proyectos, y el otro es justamente otro proyecto de investigación a cargo del Observatorio de Logística y Movilidad. El Semillero es de Logística y Movilidad y se propone formar a los estudiantes en metodologías de investigación, pero con unos proyectos que queremos presentar. También, como comentábamos al inicio, esta técnica, esta metodología, esta herramienta nos cambió de cierta forma un poco lo que teníamos planeado y nos cambió para bien. Vamos solamente a presentar unos avances de investigación. Los dos proyectos, uno a cargo del Semillero es el transporte de carga ruta óptima, lo vamos a explicar ahora, y el otro proyecto es la viabilidad de dos spin-off. De dos spin-off, los spin-off son unidades de negocios pues, generadas en universidades. Eso es lo que vamos a presentar ahí. Lo primero es la aplicación del OpenStreetMap justamente a lo que es el transporte de carga y lo que vamos a llamar ruta óptima. La ruta óptima la concebimos de la siguiente forma. ¿Sí? La ruta óptima se refiere a... gracias. Muchas gracias. Un segundito de luz. Ay, ¿qué pasó? La ruta óptima, si bien cuando uno utiliza el Waze, el Google Maps, a uno le da la ruta pues, más rápida. Esto en el transporte de carga es importante. Sin embargo, cuando hablamos de ruta óptima, debemos de considerar otros criterios. La ruta menos contaminante, la ruta que transporte mayor cantidad de mercancía, o también la ruta más económica. Y hay veces estas herramientas, Google Maps, Waze, pues no nos da esa solución. Ahora justamente las empresas están, algunas de ellas, un porcentaje, digámoslo, significativo, está con el interés de buscar la ruta óptima, no la más rápida, ¿sí? Sino la ruta menos contaminante, más económica, por supuesto más rápida y que transporte la mayor cantidad. Es una especie como de análisis multicriterio que hicimos aquí en la universidad. Entonces ahí, al introducirnos a las herramientas de OpenStreetMap, nos ha dado unos campos para hallar esa solución de ruta óptima, y es ahí donde quisiera hacer la invitación de que son bienvenidos los comentarios y son bienvenidos las tomadas de café, ustedes que son muy expertos en ese tema, para justamente aplicar OpenStreetMap ahí. Lo que hemos averiguado de ruta óptima en dos criterios es lo siguiente. ¿Sí? Eso es lo que habíamos comentado. La ruta óptima más rápida, pues nos la da, pues por supuesto, Waze, también ahí se calcula dividiendo la longitud del arco, la calle entre la velocidad permitida, max speed. Por supuesto, como soy un novato, llegando a eso, ustedes posiblemente se cogerán la cabeza diciendo, por ahí no es, o posiblemente por ahí sí es. Entonces, es ahí lo que estamos haciendo, son estas pruebas que utilizando el OpenStreetMap en ruta óptima. El reto de Bogotá es el tráfico, ¿sí? Y el OpenStreetMap no tiene datos de tráfico en tiempo real nativos, pero al integrar APIs sí podemos llegar a eso, ¿sí?
O sea, lo que vamos a mirar aquí son unos dos criterios de ruta óptima, que es justamente quizás la más económica, ¿sí? Y la menos contaminante. Eso es lo que queremos mencionar aquí en esta parte. Y ahí. El costo económico está ligado a dos variables principales, peajes y consumo de combustibles, ¿sí? Y entonces las pruebas que hemos hecho ahí, lo que hemos tratado de hacer es que hay que mapear las etiquetas de estos términos, como los peajes saliendo por la autopista norte de la calle 13, para asignarle un costo monetario directo con el algoritmo. Entonces, lo que queremos es llegar justamente a ofrecerle a las empresas que hacen distribución urbana de mercancías la ruta más económica, quizás con estos aplicativos. Y en términos del consumo, las frenadas y aceleraciones constantes aumentan el gasto. El algoritmo debe penalizar las rutas con demasiados giros a la izquierda, semáforos, etcétera, o reductores de velocidad, datos que la comunidad de OpenStreetMap en Bogotá mantiene bastante actualizados. Entonces, ahí nos dio una solución que va un poco más allá del Google Maps o más allá del Waze como tal. Sobre el consumo del combustible, ¿sí? Hallamos esto, esa es la parte del criterio de medioambiental, la menos contaminante, la ruta menos contaminante, ¿sí? Bogotá es plana en el centro oeste, o sea, nosotros aquí los bogotanos tenemos la fortuna de justamente tener una ciudad muy plana, excepto a Suba y llegando aquí al suroriente de Bogotá, que tiene sus pendientes en ese sentido. Entonces, vamos a intentar combinar los datos de OpenStreetMap con un modelo digital de elevación, SRTM, ¿sí? Y a través del algoritmo debemos penalizar las pendientes fuertes, ya que subir una cuesta empinada duplica las emisiones de CO2 y material particulado. Esto también nos va a servir mucho para algo que vamos a evaluar a mediano plazo, que es el desplazamiento entre ciudades. Bogotá-Tunja, por ejemplo, es interesante. Bogotá-Armenia, ¿sí? Bogotá saliendo por la calle 80 o calle 13, y ahí entonces las pendientes nos da un criterio muy interesante sobre justamente la contaminación. Eso entonces son esos dos criterios, estas dos aplicaciones que estamos mirando sobre la ruta óptima, y creemos que el OpenStreetMap nos va a dar un muy buen espacio de investigación en ese sentido. La otra investigación sobre los spin-off es sobre evaluación de los tiempos de viaje de los usuarios de taxi y evaluar maletas para los usuarios de vía terrestre. El OpenStreetMap lo vamos a utilizar para el primero, es decir, los tiempos de viaje de los usuarios de taxi. El contexto en el cual nos queremos mover y queremos asociarnos como idea de negocio, hay que mencionar que el Observatorio de Logística y Movilidad está asociado a la Administración de Empresas aquí en Ciencias Económicas. Entonces pensamos nosotros siempre en negocio, siempre como formar empresas. Acabamos de terminar una vuelta presidencial y ustedes de seguro recordarán que las firmas encuestadoras tuvieron pues bastante problema, ¿sí? Algunos tuvieron problemas de representatividad, otros problemas de la metodología de uso, y creemos nosotros que aparece una buena oportunidad para aplicar ese primer spin-off de los sondeos de opinión o encuestas durante los viajes de los usuarios de taxis. Imagínense que ustedes son usuarios de taxis y que el señor conductor del taxi soy yo, y a lo que ustedes se suben al taxi les hacen la oferta: su viaje en taxi le puede salir gratis, ¿sí? Es decir, siempre y cuando me conteste una encuesta. La encuesta de movilidad nos dice que se hacen alrededor de 500,000 viajes de taxi en Bogotá, diarios. Que esos viajes duran 20 a 30 minutos y que ofrecen diferentes destinos. ¿Qué relación tiene ese contexto con la oportunidad de hacer encuestas o sondeos de opinión durante los viajes en taxi? Es justamente
aumentar la representatividad estadística y hacer algo que nosotros llamamos en administración un modelo de valor circular, es decir, donde todo el mundo gana. Si nosotros le decimos al usuario de taxi que le va a salir barata, costo cero, gratis, su viaje en taxi siempre y cuando conteste una encuesta. Por ejemplo, ahora que nos aproximamos a las elecciones de alcaldía, entonces nosotros le decimos, dentro de las siguientes opciones, ¿cuál cree usted que va a salir alcalde o por cuál usted votaría? Esos datos nosotros los recogemos y lo tratamos. Nosotros como observatorio nos gustan los datos en ese sentido. Pero ¿qué relación tiene esto con OpenStreetMap? Es algo muy poderoso. Es que la opinión de los usuarios de viaje la estamos asociando al destino. Es decir, a una encuesta como estas presidenciales que pasó, empezaron a identificar unos aspectos importantes. El género, la situación, el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico está asociado pues, al predio, no a las personas. Pero entonces el destino de las personas nos interesa. Entonces el predio, esta es una radiografía de Bogotá según los estratos socioeconómicos, nos interesa. Entonces está el género, está el destino, que el OpenStreetMap nos ofrece una utilidad poderosa ahí, que es decir, qué estrato es la persona que llega allá. También la edad, ¿sí? Y con esas variables ya tenemos un buen informe de sondeo de opinión, ¿sí? Que determinada persona escogió determinado candidato u opinó de tal forma, según su género, según su edad, pero también su situación socioeconómica. Entonces, esa parte de OpenStreetMap lo queremos ligar justamente al predio para identificar el estrato. Porque nosotros le preguntamos, dentro de las pruebas que vamos a hacer es, ¿de qué estrato se siente él? Él lo puede decir estrato 3, estrato 4, y el señor taxista, a lo que llegue ahí, puede justamente comprobar que el predio, el lugar donde llega, puede ser estrato 3 u estrato 4, como para de cierta forma corroborar, ¿sí?, ese aspecto de la encuesta como tal. Entonces, esta es otra forma que queremos utilizar el OpenStreetMap para estas investigaciones que estamos haciendo. Pues bueno, muchas gracias, eso queríamos comentarle para esta parte. Si no hay más preguntas, les estaremos comentando los avances de investigación. Bueno, dos preguntas. Bueno, preguntas, ¿quiénes levanten la mano? Tú y tú. Bueno. ¿Así está bien? Bueno, entonces la pregunta iba a un poco el método que estaban usando para conectar el estrato con el viaje. Pues normalmente los viajes de taxi van más a viajes de micromovilidad, entonces puede que la persona esté yendo de una cita médica que tenga a otra cosa, o sea, puede que terminen errando y asumiendo cosas por usar esa metodología para medir cuál es el estrato de la persona que responde. Correcto. Me parece muy buena la pregunta, porque es algo a que nos hemos enfrentado. O sea, la persona que va a un lugar, el destino del lugar, no necesariamente tiene que ser la casa, un apartamento. Entonces, es ahí donde nosotros, a pesar de que tomamos esos datos, realmente los desechamos. Solamente nos sirven, okay. Lo limpiamos en ese sentido. Y como bien acabas de mencionar, ahí Bogotá se caracteriza por viajes de cuidado. Que hay una cantidad inmensa de personas que utilizan el taxi para llevar a otra persona a cuidado. Y entonces la llevan a otro lugar. Para dar un ejemplo clásico que nos ha sucedido, una persona de edad la llevan a el lugar de destino, que es un lugar que es del hijo. Entonces, como viajan dos personas, ¿cómo segregamos esto? Entonces ahí empezamos a limpiar la base de datos. En ese sentido, para minimizar ese margen de error, lo que nosotros hacemos es aumentar los viajes. Okay. Estadísticamente, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr la representatividad y hacer un muestreo aleatorio simple, es decir, hacer más viajes para que el margen de error sea menor.
Lo que han fallado las encuestas, por ejemplo, presidenciales acá, es sobre, por ejemplo, aquí Bogotá, 400 encuestas teóricamente representaron a los 8 millones que vivimos. Y no es tanto así, no es tanto así. Entonces los viajes en taxi nos ayudan a aumentar la cantidad de viajes, aumentar la representatividad y el muestreo aleatorio simple nos ayuda también de cierta forma a validarlo con el margen de error. Sí hemos tenido eso. Ok, listo, gracias. ¿Quién era la persona que había...? Ah, esto. Gracias. Bueno, dos preguntas. La primera es, digamos, si las encuestas de movilidad que se han hecho les han podido, digamos, contribuir a la investigación que han estado realizando, y esto por digamos, por la diferencia que hay en la movilidad de un escenario post-pandemia y en un escenario pandémico, por así decirlo, en consecuencia del COVID-19. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tenía es respecto a lo que mencionabas de los costos económicos relacionados con los pasajes y el uso de combustibles. Quería preguntarte si hay una estimación sobre un cambio de combustible, digamos, el uso de un combustible como la gasolina, o un cambio de combustible, digamos, eléctrico, en esas estimaciones de costo de viajes y eso. Bueno, Gracias. dos preguntas muy corchadoras. La primera la voy a contestar, que es la fácil. La segunda voy a invitar aquí a Esteban, ojalá, no sé si está Esteban, que es el joven que está haciendo esta investigación. Si no está, te la voy a tratar de contestar ahí. La primera, la encuesta de movilidad post-pandemia, sí, afortunadamente la encuesta de movilidad en Bogotá fue 2023, ahorita se está haciendo una, nos sirvió más que todo para evaluar los viajes en taxi. Los viajes en taxi son estas cifras que aparecen justamente ahí anteriormente, que son 500.000 viajes en taxi, la duración de los viajes, también una pequeña caracterización de los usuarios de viaje. Los usuarios de viaje afortunadamente pertenecen a todos los estratos, los tiempos de viaje son 20 a 35 minutos y a todos los lugares de Bogotá. Al analizar los viajes en taxi, me llegué con la sorpresa. Yo tenía un prejuicio diciendo, la gente de estrato 5 y 6 no toma taxi. Entonces la joven que estaba haciendo esa investigación dijo, profesor, apostemos una café, y le compruebo que sí viaja en taxi. Entonces me hizo todo el filtro, todo el análisis de data, y justamente las personas de estrato 5 y 6 viajan mucho en taxi. Entonces sí nos sirvió, y afortunadamente, para bajar unos prejuicios. Sobre la segunda pregunta, sobre los combustibles, generalmente es el análisis que tenemos, estamos asociados, estamos aliados, digamos, estamos en un trabajo colaborativo con Lógica, que es una organización que recoge datos de las empresas y de los automóviles, de los camiones que viajan ahí. A partir de esa telemetría, sí se ha hecho, lo hace Lógica, el análisis de los combustibles y el consumo de los combustibles según las distancias que tienen. Nos han suministrado unas bases de datos poderosísimas donde justamente ellos han hecho ese análisis y las curvas. No lo han aplicado, sí tienen datos de Bogotá, los datos que tenemos también lo tenemos, pero nos falta justamente asociarlos a otras variables como tiempos de recorrido, consumos y también la capacidad. Ahí tenemos una dificultad de que un viaje de un camión le cobran por viaje, más no por la cantidad de mercancía o peso o volumen de mercancía interno. Y a ese es donde queremos llegar. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo quiero Esteban. complementar un poco la respuesta de la pregunta que estaba dando el profe, y es que para contarles un poco pues, de lo que hemos podido evidenciar pues, en los datos que nos han compartido, y es que los viajes en Bogotá de última milla pues, que están realizando los vehículos de carga, en promedio el factor de ocupación está entre el 40 y el 45% de un vehículo de carga.
Es algo pues, que estamos viendo que simplemente es algo que resulta ineficiente en cuanto a pues, ocupación, costos y pues, los recorridos pues, que están haciendo los vehículos, porque se están usando demasiados vehículos para llevar muy poca carga. Lo que estamos planteando nosotros desde el Observatorio de Logística y Movilidad es, pues ya tenemos la primera fase, que es la de poder, digamos, investigar pues, de cómo está el mercado, y la idea es pasar a la siguiente fase de poder implementar micro-hubs en donde las empresas puedan hacer una consolidación de carga para poder usar los vehículos pues, de una manera más óptima. Con esto pues podemos reducir emisiones, pues que sí se tienen medidas como tal, pero pues creo que todos sabemos pues, que Colombia es un país que está un poco reacio pues, a la transición pues, energética y pues, tal vez con los nuevos gobiernos puede resultar pues, también un poco más complejo, y que los parques automotores son muy viejos y son los que más contaminan. Realmente la transición en causa energética en cuanto a vehículos de carga todavía está un poquito quedada, y pues no estamos viendo pues, de que pues sea una transición tan rápida, pero con vehículos eléctricos para movilidad de personas, pues sí es una tendencia que está bastante grande en este momento. En los últimos 3 años el crecimiento pues, de compra es bastante alto, y pues ya nos hemos dado cuenta de que las marcas chinas pues están metiéndose cada vez más rápido al país, que los precios son muy competitivos y que realmente pues todas las preventas pues, que están dando en este momento apuntan pues para que cada vez las personas más se vayan pues, hacia la movilidad eléctrica, pero para transporte de personas. Bueno, no estoy muy familiarizado con el tema de movilidad. Por favor. Sí, perdón. Gracias. No estoy muy familiarizado con el tema de movilidad, no es mi campo como de interés principal, pero lo que ustedes están diciendo me abre la cabeza muchísimo, me parece muy importante lo que están haciendo desde la universidad y vinculando la OpenStreetMap. Hay que tener en cuenta, tal vez se me ocurre que como todo, OpenStreetMap tampoco escapa, que es una herramienta que inicialmente fue diseñada en el norte global para problemas tal vez que se experimentan en el norte global. Entonces, afortunadamente las comunidades hay mecanismos para incidir en eso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, se está solucionando la ausencia de algunos datos de OpenStreetMap con APIs, ¿no? Tal vez cómo poder incorporar, eso incluye pensar cómo conocer la gobernanza de cómo se toman decisiones, inclusive de crear nuevas etiquetas dentro del ecosistema de OpenStreetMap, para que, por ejemplo, una variable del estado de las vías. Sí. O sea, en OpenStreetMap hay etiquetas para definir si una vía es pavimentada o no está pavimentada, cuál es el tipo, si es gravilla, pero no en el estado. Se supone que teóricamente una vía que esté pavimentada, ya, eso está garantizado, que toda está perfectamente pavimentada. Pero la problemática de huecos, por ejemplo, del estado de la vía, es muy importante, y no sé si la alcaldía tenga proyectos o estudios, estadísticas sobre, es posible que sí tenga, yo imagino que sí tienen pues un inventario del estado de las vías de la ciudad, y eso se podría cruzar, y para no usar una API, que eso vincula una cantidad de cosas, pues es un proceso que puede tomar un tiempo, puede ser incluso más fácil generar los datos y con la API incorporarlos a su esquema, pero digamos creo que eso también influye en los tiempos, ¿no? Y también los tipos de la diferenciación, como ustedes decían, la parte de los tipos de carga que se manejan en las zonas de ladera de la ciudad, pues son muy distintos también. Entonces esa parte focalizada también sería, o sea, es una cantidad de datos que se pueden generar o buscar para alimentar pues estos modelos que ustedes están construyendo, pues me parece muy interesante, ¿no? Digamos que para poderte como contextualizar un poquito pues de cuál es la siguiente fase, digamos que para nosotros todo esto de OpenStreetMap es bastante nuevo también, pero pues realmente es algo que vimos muy útil, porque sobre un mapa podemos empezar a poder poner las etiquetas de cuáles son las empresas pues, de las que tenemos datos, cuáles son los puntos en común, cuáles son los clientes en común y los viajes origen-destino, para poder hacer, digamos, que la consolidación de los microhubs, para empezar a ponerlas, digamos, en el mapa pues, para poder buscar las rutas más óptimas realmente.
No sé si pues, por parte de la alcaldía si tienen mapeado pues, toda la infraestructura, los huecos y eso, pero si hay una empresa, en este momento pues, se me escapa el nombre, que con el uso de inteligencia artificial están recorriendo todas las calles de la ciudad y están mapeando los huecos de toda la ciudad. Entonces, pues, digamos que ya con eso ya se puede tener una agilidad pues, inicial de cuál también sería la ruta más óptima, pues teniendo en cuenta cuál es la ruta que también está pues en mejores condiciones y pues que le permita tener un mejor trazado y pues una mejor velocidad en los tiempos de entrega. ¿Por ahí? Sí, respecto de lo que tú dices y lo que decías, digamos, de la capacidad de carga, no sé si ustedes tengan como en el radar el tema de que cuando uno se imagina una carga, se imagina es un bulto de papa viajando de Bogotá a Abasto, ¿sí? Pero digamos que la carga es un celular, un desodorante, una cosa de Instagram, unos tenis, un no sé qué, y por ejemplo donde yo vivo, nunca veo un camión de esos porque siempre llega un señor en moto y llega un Rappi, o sea, ese tipo de carga pequeñita que es lo que tú dices que a veces los camiones no se llenan, son de cositas mínimas y pues con este auge de Temu y todo, pues no sé si digamos en esas bases de datos de compras o de comercios, por ejemplo, hay mucho emprendedor, muchas personas que venden sus pequeños productos por Instagram y todo, que puedan, digamos, aliarse con ustedes para ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí me hago entender? No sé Sí. si... Sí, digamos que dentro de lo que se tiene en este momento es que la movilización pues, de un vehículo de carga se da es básicamente por el pago de un flete. Todo eso se que está manejando bajo una normativa que es la del CICETAC, que establece cuáles son los costos de movilizar un vehículo, independientemente de la carga. Entonces, tú puedes movilizar pues un vehículo pues, que te cuesta 300.000 pesos, pero puedes llevar un celular. Eso no es óptimo para nadie, no es óptimo para la congestión vial, para los costos pues, que representa movilizar la carga y tampoco para el medio ambiente. Entonces, la idea es sí poder hacer colaboraciones entre varias empresas que de verdad necesitan mover su carga, pero pues que quieran pues concientizarse un poquito más pues con el planeta y pues con la ciudad también y poderles ofrecer ese servicio de poder llevar su carga ya y tener la plena garantía pues de que va a ser pues entregada, pero pues con unas mejores condiciones como tal. ¿Dónde estás? ¿Quién era? Em, ok. Hola, qué pena. Yo tenía una pregunta. El profesor mencionaba el algoritmo que manejan para el tema de la optimización de la ruta. Por ejemplo, castigando cosas como las pendientes. Yo me preguntaba si el algoritmo en este momento tiene o está planteado que vaya a integrar tecnologías alternativas, porque, por ejemplo, no sé si los vehículos a gas tienen el mismo impacto en emisiones cuando toman una pendiente. Obviamente un vehículo eléctrico no lo tiene. Entonces, pues quería saber un poco si está integrado y cómo lo han integrado, o sea, cómo funciona eso cuando hablamos de distintos tipos de trenes motrices para los vehículos de carga en digamos, búsqueda de una ruta más óptima. Ok, bueno, digamos que eso es algo que también, ¿no? Digamos que estamos validando con el Observatorio Latinoamericano de Movilidad, en donde hemos evidenciado que Bogotá pues tiene pues una zona plana que realmente vendría muy bien pues para vehículos eléctricos. Para las zonas aledañas, en donde sí hay pendientes, pues digamos que todavía los vehículos eléctricos pues no estarían entrando tanto a ese punto, pero la ventaja es que las capacidades que tienen como tal los vehículos eléctricos y que están llegando pues, al país y pues que se están
desarrollando ya permiten que busque la implementación de ese tipo pues, de tecnologías de entrega de última milla. Es algo pues, que estamos viendo en bastantes países pues, que digamos que están implementando pues, en este momento, pero como tal no es algo que tenemos todavía contemplado en el algoritmo. Sí tenemos contemplado un algoritmo de agrupamiento de carga, pero como tal de distribución, digamos, hacia ese tipo pues, de sectores todavía no. Pero es algo que sí se pretende integrar pues, para que el estudio sea realmente más representativo y pues, para que se pueda aterrizar a una realidad común. No sé si tienen alguna otra pregunta. Para mencionar, aquí está Juan Diego, no sé, uno de tu hijo, Juan Diego, el director del Observatorio de Logística Latinoamericano. Él puede responder a esa pregunta. Gracias, Juan Diego. Bien. No, pero tienen muchos datos sobre bastantes ciudades, y solamente los modos de transporte, mucho combustible. Gracias, muchas gracias por la presentación. No es una pregunta, solo como un aporte, tal vez les puede servir para el tema del ruteador. En la Universidad de Washington, en Seattle, desarrolló un planeador para peatones y personas con discapacidad, partiendo del mismo argumento, que Google Maps y pues, los ruteadores existentes no dan la ruta óptima para todo el mundo. Entonces uno le puede configurar la pendiente deseada tanto para subir o para bajar y él calcula la ruta óptima según esas condiciones que uno le especifique. Entonces puede que les sirva, se llama accessmap.app, pues la página. Entonces, Bueno, ahí está. Muchas gracias, muy útil. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.